Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a desarrollar nuestras actividades en el área de personal social. Recordemos que hemos venido trabajando ya durante esta semana anterior la experiencia de aprendizaje número 8. El día de hoy vamos a seguir con la actividad número 2 y vamos a desarrollarla durante toda esta semana. El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación nos acerca socialmente, pues vamos a averiguarlo a través de estas actividades que vamos a presentar. Vamos a trabajar en el área de personal con el título de la actividad: las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente inofensivas. Pues vamos a ver si es así. Recordemos que nuestro reto es de qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la convivencia familiar, que hemos comenzado la semana pasada y vamos a terminarla respondiendo dentro de 3 semanas. Esta es la segunda semana que estamos desarrollando las actividades. Actividad 1, trabajamos las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Hoy correspondería, y esta semana, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación nos acerca socialmente, y ya la siguiente semana estaremos elaborando nuestro texto de opinión. Nuestro producto final también tenemos que hacerlo en base de argumentos. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar el día de hoy va a ser justamente aprender sobre argumentos que nosotros también vamos a tener que elaborarlo la siguiente semana. Así que presta mucha atención para saber a qué se refiere con los argumentos que vamos a mencionar. La actividad 1 que vamos a desarrollar hoy día sería las tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación son totalmente inofensivos. La segunda actividad que vamos a desarrollar el día de mañana: influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra salud. Y el tercer día vamos a trabajar el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra convivencia familiar. Así es, chicos, estos 3 temas estaremos trabajando durante esta semana. Pero hoy, ¿qué es lo que vas a aprender? Hoy vas a aprender a interpretar información sobre las ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarla en situaciones educativas y de nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta para lograr tus aprendizajes? Primero vas a leer un diálogo entre Gerson, Patty y Liliana, quienes conversan sobre las ventajas y riesgos de las TIC. Leerán también el texto "Son importantes las TIC en la educación", considerando las pautas y actividades propuestas para antes, durante y después de la lectura. Posteriormente presentarán 2 situaciones, una de las que se observan ventajas del uso de las TIC y en la educación, y otra en la que se presentan riesgos. Y por último van a elaborar un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en la educación en la vida diaria. Así que vamos a desarrollarlo. La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad. Más aún, nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En esta oportunidad interpretaremos información sobre las ventajas y riesgos de las TIC para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Observa y lee el diálogo de Gerson, Patty y Liliana. Patty, ya deja el teléfono y ven para mirar la TV. Primero miramos mi serie favorita, luego te reto a un videojuego y más tarde hacemos la actividad de aprendo en casa. Conmigo no cuenten, a mí me encanta la música, me puedo pasar todo el día escuchándola. Pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena, así que no te distraigas con la TV y haz tu tarea. Y esa es la conversación de Gerson, Patty y Liliana. ¿Sobre qué han estado conversando, no? ¡Qué barbaridad! No quieren hacer la tarea, ¿no? Quieren escuchar música. A partir de la imagen, responde: ¿qué ventajas y riesgos de las TIC identificas en el diálogo?
Por su parte, Gerson, que quiere ver televisión, sus compañeritas, sus amiguitas no quieren, ¿no? Una quiere escuchar música, mientras que otra sí está de acuerdo con hacer la tarea, ¿no? Hay varios riesgos que podemos encontrar allí. Uno de ellos, la distracción, ¿no? Muchos se distrae, otros que sí le ayuda en su educación. Entonces, nosotros vamos a responder a esta pregunta con nuestros propios criterios. Antes de leer el texto, este es el texto que vamos a leer el día de hoy. Observa el título del texto escrito con las opiniones de dos personas y cómo está organizado y luego responde oralmente a las siguientes preguntas. A ver, vamos a leer el título. Dice: ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Y también tenemos las opiniones de Denis, que está aquí mencionadas, y las opiniones de María Josefa, ¿no? Si son importantes, Denis dice que sí a todo, ¿eh? Sí. Mientras que María Josefa dice no y no. Entonces, por lo tanto, vamos a responder a la pregunta: ¿a qué se referirá el título? Se refiere, ¿no?, a la descripción de los beneficios o lo bueno y lo malo que tienen las TIC en la educación. ¿De qué crees que tratará el texto? Pues justamente tratará sobre este tema, ¿no? Ventajas y desventajas que hay con el uso de las TIC. ¿A quién estará dirigido el texto? Debe estar dirigido pues a todos los estudiantes, ¿no? A los padres de familia también y al público en general para saber, ¿no?, sobre esta información. ¿Cómo está organizado el texto? Si observamos, el texto está organizado a través de una tabla de doble entrada. Está señalado los nombres y hay una tabla de comparación, ¿no?, entre el sí y el no. A leer, cuando leas el texto puedes subrayar las ideas más importantes o escribirlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso para que no lo olvides y así lo puedes analizar fácilmente. Ahora sí vamos a pasar a leer esta información. Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Denis dice sí, es importante porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender, convirtiéndose en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. Además, las TIC nos permiten el acceso rápido a múltiples fuentes de información. María Josefa dice no, porque generan altos niveles de adicción en niños y jóvenes, así como distracción. Al tener acceso a mucha información en tal sentido, es importante aprender a controlar la adicción haciendo uso responsable de las TIC. Zenek continúa afirmando sí, porque las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, instantánea y asincrónico no instantánea, con personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje multicultural. María sigue negándose. Ella dice que no es importante porque las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, la cual puede ser mal usada por personas inescrupulosas. Denis dice sí, es importante porque hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en lo que todos interactuamos haciendo uso de diferentes aplicativos como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, etcétera, generando mayores espacios de cooperación. También María Josefa, ella continúa en la negativa y dice no son importantes porque al usar ilimitadamente las TIC generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje, lo cual se convierte en una influencia negativa. ¡Qué negativa es María Josefa! Mientras tanto, Denis es muy positivo. Él dice sí, porque la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. María Josefa dice, no son importantes porque se necesita conocer cuál información es verdadera, falsa o incompleta. Es necesario contrastarla con fuentes confiables y así poder filtrar la información inadecuada. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado. Mientras que Denis sigue afirmando que sí es importante las TIC, porque las TIC nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, lo que permite ampliar, tener una visión más completa de cualquier tema, promoviendo el pensamiento
crítico. Y María Josefa termina su negativa diciendo que no son importantes porque las TIC, así como nos facilitan el acceso a mucha información, también generan riesgos como el ciberbullying, que es cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las TIC. Otro riesgo es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos. Y de esta manera hemos culminado de leer el texto Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación. Ahora, las tecnologías de la información y comunicación TIC en general vienen siendo de gran importancia en todos los campos de la sociedad. Bien utilizadas nos proporcionan múltiples ventajas para propiciar mejores oportunidades a nivel personal, familiar y social. Sin embargo, hay que estar alertas ante los riesgos que generan. Así es, chicos, hay que estar alertas. Luego de leer, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno o en hoja de reuso. Completa tu análisis con el recurso de las redes sociales y su importancia en la educación. Así que vamos a responder a esta pregunta. ¿Quién considera que las TIC son importantes en la educación y por qué? El que lo considera es Denis, ¿no? Él en su opinión dice que sí son importantes. Él considera que las TIC son muy importantes porque en la educación, porque son entretenidas y facilitan el aprendizaje y en fin, dijo muchos puntos y argumentos. Tú puedes tomar uno de esos argumentos y responder a esta pregunta. 2. ¿Quién considera que el uso de las TIC representa muchos riesgos y por qué? La que considera es María Josefa, ¿no? Ella considera que las TIC son un riesgo porque producto alto nivel de adicción en los niños y en fin también mencionó un sinnúmero de argumentos de los cuales ella pone su posición de negatividad. ¿De qué tratará el texto entonces? Trata sobre los beneficios y riesgos que tienen el uso de las tecnologías de la comunicación en la educación. ¿Qué te llamó la atención del texto y por qué? En mi caso me llamó más sobre los peligros mencionados, ¿no? Como el ciberbullying. ¿A ti cuál de ellos te llamó más la atención? Escribe, ¿no? Da tu respuesta. Recuerda que puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas, para resolver a las preguntas planteadas. Ahora, continuamos. Vamos a identificar los argumentos de cada persona, ya que cada uno de ellos utilizó para defender su postura. Recordemos que Denis está a favor del uso de las TIC, mientras que María Josefa está en desacuerdo totalmente. Ambos argumentos se contraponen, están en sentido contrario. Denis habla que sí está bien, que son importantes, mientras que María Josefa dice que no debe ser, ¿no? Por lo tanto, ella pone argumentos y Denis también. No podemos decir que uno y el otro está equivocado, pero sí podemos afirmar que han utilizado argumentos creíbles, ¿ya? Así que vamos a seleccionar esos argumentos. Primero vamos a seleccionar los argumentos que Denis había propuesto. Él dice, tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender. Eso es lo que decía Denis, ¿no? Ese es su argumento. También decía que las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, que es la instantánea en el mismo momento, y la asincrónica no instantánea con personas de diferentes culturas. Este es otro argumento que él utilizó. Hoy en día, dice, formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos haciendo uso de los diferentes aplicativos, fue lo que dijo Denis, y este fue otro argumento que él utilizó. También dijo que la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven innovación y potencian nuestra creatividad. Y por último, también dijo que nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto. ¿Se dieron cuenta cuáles son los argumentos que Denis ha utilizado para sustentar su respuesta? Porque él sí está de acuerdo con el uso de las TIC. Ahora veamos los argumentos que mencionó María Josefa. Ella decía, generan altos niveles de adicción en niños y jóvenes, así como distracción al tener acceso a mucha información. También decía que las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes.
Otro argumento que ella utilizó fue que al usar ilimitadamente las TIC generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje. Otro argumento muy importante fue: se necesita conocer cuál información es verdadera, falsa o incompleta. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado, fue lo que dijo María Josefa. Y por último, ella también dijo que las TIC generan riesgos como el ciberbullying, cuando eres víctima de acoso, amenaza o humillaciones a través de las TIC. Otro riesgo es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos. Y estas fueron, a grandes rasgos, los argumentos que ambos utilizaron para sustentar su respuesta. Recuerden que la posición de Dennis era que sí estaba a favor de la importancia de las TIC, mientras que María no está a favor del uso de las TIC en la educación. Y estos fueron sus argumentos. ¿Tú los has podido identificar, estos argumentos, en sus posiciones? Pues muy bien, te felicito si así lo has hecho, porque tú ahora vas a crear tus propios argumentos, así como lo hizo Dennis y como lo hizo María Josefa. Aplica lo aprendido. Presenta una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TIC en la educación y otra en la que se observen los riesgos existentes que puede haber. Por ejemplo, una situación donde se observan las ventajas de las TIC en la educación sería, las TIC nos ayudan a continuar con nuestra educación a distancia a pesar del confinamiento en casa y no podemos ir a la escuela. Esa es una situación que nos favorece. Ahora piensa tú en una y escribe también esta situación donde tú has observado que las TIC tienen esa ventaja de ayudarnos en la educación. Luego, también vas a escribir una situación donde se observen los riesgos de las TIC. Y yo aquí he colocado como un ejemplo: podrían enviciarse a los juegos de los celulares y no continuar con sus clases a distancia, lo que ha pasado en muchos casos, Están con el celular allí, pero no hacen las actividades. Y esto es un riesgo que también se corre por el uso de las TIC en la educación. Con la información del texto leído y la experiencia vivida, explica la importancia de las TIC en la educación, dando a conocer ventajas y riesgos existentes. Ahora, con toda la información que nosotros hemos leído, vas a hacer tu propio argumento, dando ventajas y también mencionando riesgos que puede existir con el uso de las TIC. A partir de la actividad desarrollada, vas a expresar tu opinión sobre el uso responsable de las TIC. ¿Qué es lo que tú puedes mencionar, decir, acerca sobre el uso responsable de la tecnología y de la información y la comunicación para llevar una vida buena, amena, agradable, desarrollando tus actividades, tu educación, utilizando, claro, las TIC, Vamos a complementar nuestra experiencia de aprendizaje de hoy, nuestras actividades, leyendo el siguiente texto: las redes sociales y su importancia en la educación. Observa y lee el diálogo de Joel con su hija. Vamos a leerlo. Buenos días, hija. ¿Qué haces con el celular? Estoy conversando con mis amigas por WhatsApp. Me están enviando un enlace para complementar la tarea. Hija, ten cuidado con quienes intercambies información. Conversa solo con las personas que conoces. Hoy en día también somos ciudadanas y ciudadanos digitales. ¿Sobre qué están dialogando Joel y Patty? Muy bien, ellos están hablando sobre las redes sociales, la comunicación, el intercambio de información, y también su papá le está aconsejando de que debe de conversar con personas solamente que conoce, porque es peligroso. Antes de leer el texto, vamos a leer este texto, chicos, ¿ya? Observa el texto que leerás, luego responde oralmente a las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? Dice las redes sociales y su impacto en la educación. Por lo tanto, va a tratar sobre este tema. ¿A quién estará dirigido el texto? Debe estar dirigido, chicos, a ustedes, pues, ¿no? A ustedes, a sus padres, a los padres de familia y también al público en general que quiera conocer esta información para conocer el impacto en la educación y los peligros que hay
hay en las redes sociales también. ¿Qué te llama la atención de los textos? A mí me llamó la atención los subtemas, ¿no? Que está escrito en el texto. Entonces también, ¿no? Esos subtemas que se abordan. Al leer el texto, puedes subrayar las ideas más importantes o también escribirlas en tu cuaderno para que tengas información y puedas desarrollar tus actividades. Vamos entonces a comenzar a leer y acompáñame para que también sepas de lo que trata el texto. Las redes sociales y su impacto en la educación. Las llamadas redes sociales que se conforman en la Internet juegan un rol muy importante en la comunicación entre las personas y por ello tienen un considerable potencial para favorecer el trabajo coordinado y cooperativo entre pares superando las distancias físicas. Más allá de lo anterior, estas redes también entrañan algunos riesgos que es necesario identificar y enfrentar aquí. Destacamos 5 de ellos. 1. Neutralidad o intencionalidad. Los medios que utilizamos influyen en la naturaleza y características de los mensajes que damos. Asimismo, la forma que configuración de los entornos importa para la toma de decisiones. Es decir, la tecnología no puede considerarse como algo neutral e íntegramente dependiente de los usos que le damos. El uso intensivo de ciertas formas de tecnología influye incluso en cómo pensamos, ya que continua exposición a determinadas prácticas activas algunos hábitos de pensamiento y relega otros que pueden terminar perdiéndose o nunca desarrollarse. 2. La guerra por la atención. Las redes sociales, como su nombre lo indica, solo valen tanto la gente pase tiempo utilizándolas, mientras más mejor para sus propietarios. Por esta razón, las redes buscan enganchar a sus usuarios. Para ello, no obligan, sino inducen. A esta tarea se dedica un contingente importante de psicólogos, antropólogos, matemáticos, entre otros profesionales. La guerra por la atención busca captar uno de los recursos más importantes de la época actual, la información. En las redes sociales cedemos gratuitamente esta información. 3. La erosión de la privacidad. Las políticas de privacidad de las grandes empresas tecnológicas Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft son presentadas en textos muy extensos. Sus contratos tienen la forma legalmente llamada de adhesión. Los usuarios simplemente las aceptamos, ya que de otra forma no podemos usar el servicio que buscamos sin plena conciencia de lo que estamos cediendo. Por ello es importante asumir que nuestros datos están expuestos y que las agencias reguladoras encontrarán mucha dificultad para lidiar con empresas que operan fuera del país y que innovan de manera constante. Número 4. Solos y acompañados. Las redes ofrecen la posibilidad de conectar y de desconectar, lo que nos lleva a vínculos frágiles. Las relaciones humanas son complejas y las redes ofrecen la posibilidad de bloquear lo que no nos gusta. Además, fomentan que no establezcan lazos reales con otras personas, sino en función de nuestro interés. Esta práctica deteriora nuestra capacidad de entablar vínculos saludables y con ello nuestro propio desarrollo emocional. 5. Más que una suma de riesgos. Debemos recordar que los riesgos que potencian dependiendo de las maneras en que se hace uso de las redes sociales, estas crean un entorno con apariencia de intimidad. De hecho, muchas personas sienten que son más auténticas en las redes que en el mundo físico. No obstante, como hemos visto en una red social, siempre se muestra alguna parte de lo que somos y la privacidad de esta en cuestión. La información que colocamos o compartimos en la red queda a disposición de muchos usuarios potenciales. Más allá del uso que le den las corporaciones, los demás usuarios de la red pueden utilizar la información que les proporcionamos. Esto implica un conjunto de problemas asociados al acoso e incluso a delitos contra la libertad sexual, la estafa, la pedofilia o la trata de personas. Otro aspecto
aspecto que debemos considerar es qué valor otorgamos a la información que circula en las redes y cómo distinguimos la verdad de la mentira, las opiniones de los hechos, las noticias falsas de la información fidedigna. Un punto adicional es que las redes generan otros efectos que afectan al bienestar socioemocional, como es el llamado FOMO, siglas en inglés, temor a perderse algo. Fear of missing out, el miedo a no ser bueno o adecuado, la exaltación de la apariencia física, el hiperconsumo, el estatus económico, entre otros. Según el Proyecto Educativo Nacional, uno de los principales impulsores del cambio es el uso universal e intensivo de tecnologías digitales en formatos y medios accesibles como recursos educativos para potenciar las labores de enseñanza, aprendizaje autónomo y la investigación, gracias a las posibilidades que ofrece la tecnología. Esta información la hemos obtenido de la fuente Consejo Nacional de Educación 2020, Proyecto Educativo Nacional al 2036, el reto de la ciudadanía plena, página 110 del Ministerio de Educación. Ahora, luego de leer el texto, desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno en una hoja de reuso y contrasta tus respuestas con las que diste antes de leer el texto. ¿De qué trata el texto? Trata sobre el uso de las redes sociales y sus riesgos al no saber utilizarlos adecuadamente. ¿A quién está dirigido el texto y por qué? Está dirigido a los estudiantes porque son ellos los que la utilizan para comunicarse, y a los padres de familia porque son ellos los que tienen que orientar a sus hijos sobre los riesgos que hay en el uso de las redes sociales. ¿Qué te llamó la atención del texto? A mí me llamó la atención los riesgos mencionados y cómo podrían afectar a nuestras vidas. Ahora tú responde a estas preguntas. Recuerda, puedes volver a leer el texto las veces que sea necesario para aclarar tus dudas. Luego hay un trabajito que tienen que hacer aquí, chicos, una actividad, ¿ya? Donde van a organizar la información del texto leído de forma resumida. Lo van a escribir en este organizador de información, ¿ya? En este organizador, un mapa, podemos decir que es una infografía, ¿no? Que tiene forma de pelota. Las redes sociales y su impacto en la educación. Y vamos a agregarlo allí, pues, ¿no? Solamente lo más importante van a agregar en su organizador para que puedan hacer su resumen de lo que han comprendido sobre el texto que hemos leído. Ahora aplica lo aprendido. Presenta una experiencia personal, familiar o de tu localidad sobre el uso de las redes sociales. Ahora estamos hablando de las redes sociales. Experiencia de uso para un trabajo coordinado y cooperativo entre pares. Se puede realizar, ¿no? Cuando hacemos grupos de trabajo, podemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales de WhatsApp, de Facebook. También podemos hacer videollamadas. Entonces, así de esa manera nosotros con nuestros pares podemos hacer un trabajo cooperativo, ¿no? En forma sincrónica también. Experiencia de algún riesgo ocasionado por el uso inadecuado de las redes sociales. Uno de esos riesgos podría ser las veces que se comparte fotografía, ¿no? Cuando hay personas inescrupulosas pueden utilizar esa fotografía de nuestras redes sociales y utilizarla de mala manera, ¿no? Eso podría ser un riesgo. Ustedes también pueden mencionar otros riesgos. No solamente copien o se limiten a lo que yo digo. Pueden buscar más información y también escribir sus propias respuestas. Con la información del texto leído y la experiencia vivida, explica el impacto de las redes sociales en tu proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo de pandemia? La tecnología, ¿no? Cambió todo, porque se acuerdan que nosotros íbamos a clases presenciales, casi internet no había, trabajábamos allí pues con los materiales que teníamos, pero ahora no. Las redes sociales se han vuelto parte de nuestro día. Se ha vuelto parte de nuestra vida, la tecnología, ¿no? Y tenemos que utilizarlo diariamente para nuestras actividades que estamos llevando a distancia. ¿En qué te ayuda la información del texto leído y cómo puedes aprovechar las redes sociales en tu vida diaria para un mejor aprendizaje, evitando riesgos? Bueno, les puede ayudar siempre y cuando ustedes sepan utilizarlo, ¿no?
utilizando adecuadamente las redes sociales y buscar información importante, adecuada y fidedigna. Cada vez que ustedes necesiten información la pueden buscar adecuadamente, ¿no? De esa manera pueden evitar riesgos, siguiendo las indicaciones y los peligros, ¿no? Evitándolos. Ahora comparte lo aprendido. Elabora un cuadro comparativo sobre las ventajas y riesgos del uso de las TIC en nuestra educación y en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer un cuadro comparativo como el que se hizo con María Josefa y con así. ¿Ya? Este cuadro comparativo es el que van a hacer ustedes. Así, un cuadro comparativo entre Denise y María Josefa. Ustedes lo van a hacer ventajas y desventajas. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar. ¿Ya? Un cuadro comparativo de igual como este que hemos leído. Y lo van a escribir y lo van a elaborar en esta parte de aquí donde dice comparte lo aprendido, ¿ya? Y vas a escribir ventajas y riesgos del uso de las TIC. Un resumen de todo lo que hemos leído. Si tú tienes algo más que agregar, puedes agregarlo. No hay ningún problema. Se puede leer de forma vertical, columna y horizontal por fila, así, ¿no? Forma horizontal. Las TIC nos ayudan mucho, hasta las usamos para jugar. Bueno, sí, pero a veces las imágenes son tan pequeñas que me cuesta verlas. ¿Ven? Aquí hay dos opiniones nuevamente, argumentos contradictorios. Ahora, chicos, ustedes pueden hacer su propia tabla de ventajas y riesgos y compartirlo en sus grupos de WhatsApp. Ahora, con tu familia. Con tu familia vas a elaborar un audio o video con argumentos sobre el uso y aprovechamiento de las TIC en tu proceso de aprendizaje. Puedes hacer un audio, ¿no? O un video también donde tú expliques con argumentos, así como lo hizo Denise y lo hizo María Josefa, y vas a argumentar, ¿no? Por qué es bueno el uso y aprovechamiento de las TIC en tu aprendizaje. Luego se lo vas a mostrar a tu familia, lo vas a hacer que escuchen lo que elaboraste. Y también vas a escuchar sus opiniones para que tú mejores. Y puedes mejorar pues tu audio o tu video. ¿Listo? Muy bien, chicas y chicos. Vamos a reflexionar con nuestros aprendizajes. ¿Qué es lo que has aprendido el día de hoy? Muy bien, identificaste las ventajas y desventajas del uso de las TIC en la educación, por supuesto, ¿no? Las desventajas serían los riesgos. ¿Por qué el uso de las tecnologías favorece la educación en estos momentos de distanciamiento social? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste? ¿Y cómo te has sentido al desarrollar esta actividad? Recuerda organizar en tu portafolio todas tus evidencias, o también si trabajas en tu cuaderno de evidencias, y envía tus evidencias para ser revisadas. Así es, chicas y chicos, llegamos a la parte final de esta actividad. Espero haberte acompañado para que puedas desarrollarlo hasta el final. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Chao, chicos, cuídense mucho.